Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón. Es innegable el poder político que tiene el sionismo en la actualidad en todo el mundo, desde Tel Aviv, pasando por los pasillos de la Casa Blanca hasta llegar a la Casa Rosada en Argentina. Un poder que ha permeado no solo en lo social, en lo religioso, sino también en lo financiero. Pero ¿cómo está operando el sionismo en la economía mundial? Es el tema que abordamos el día de hoy en Texto y Contexto. Bienvenidos. Según especialistas, las finanzas globales están bajo el dominio de los capitales hegemónicos como las corporaciones BlackRock y Vanguard, entre otras. El dinero emitido en la mayor parte del planeta no se corresponde con la producción de bienes y patrimonios materiales. La especulación financiera y el crédito privado atenta contra las mayorías, ya que la acumulación de riquezas por parte de la banca occidental se concentra en pocas manos. ¿Cómo se vincula el sionismo a este fenómeno de la economía mundial? Ahí estaba el perfil de nuestro programa, de inmediato con nuestros invitados acá en nuestro estudio en Telesur. Nos acompaña en primera instancia Eduardo Guzmán, jurista, escritor y crítico del sistema monetario. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Luis Álvarez, politólogo, miembro del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBB. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, por acompañarnos para poder entender este escenario en América Latina y el mundo sobre cómo opera el sionismo. Y quería preguntarte, Eduardo, ¿cómo se vincula el sionismo a la economía mundial? Bueno, el sionismo tiene detrás un interés financiero primordial, que es lo que se llama el crédito moderno como fuente de creación de dinero, como primer mecanismo de creación de dinero que está hoy dominando en el mundo y que se ha encontrado con una alternativa muy fuerte en China, con un sistema de dinero público muy fuerte. Hay que entender lo que significa esto y por qué razón necesitan un poder mundial. Lo que está detrás es este interés financiero o interés de la pura creación de dinero de la nada, que es el acto del crédito. La gente en general se piensa que cuando un banquero le hace un préstamo o un crédito, está dándole una cantidad de dinero existente, que estaba en otra cuenta antes, bien del propio banco, bien de un cliente, de un depósito, pero eso no es así. El crédito es el acto de creación de dinero. Esto está bien reconocido y bien documentado, no hay ninguna duda. Y el problema es que la claridad con la que esto se ha puesto de manifiesto en la ciencia económica, a partir de la obra de un economista inglés que está circulando bastante su información y él mismo por la web, que se llama Richard A. Werner. Sí. Como ha quedado esto muy claro, pues esto es incompatible con la continuidad del sistema tal como está. No podían seguir igual. Desde el año 2014 ha quedado esto perfectamente claro, incluso con la firma de un banquero, incorporada a uno de los artículos de este señor. Entonces, el sistema necesita renovarse, necesita hacer el dinero de otra manera, y es el sionismo lo principal que está como cara visible de este sistema financiero, porque digamos que la aspiración a tener un Estado, y ahora como se ve un gran Estado, un Estado en expansión, sí, una potencia nuclear, esto forma parte de las posibilidades que tenían ellos, y no hay manera de conservar este poder que tiene que tener el dinero, el puro mecanismo de creación de dinero, no hay manera de conservarlo si no se tiene un poder político fuerte también. Eso es lo que es el sionismo. Y estas son las relaciones básicas, ¿no? Luego hay que entender que estamos hablando de una estafa. Es decir, no se podía sostener esto, pues porque es una estafa. Si lo analizas a la luz del Código Penal, tienes un ánimo de lucro, que es lo que corresponde al estafador, tienes un engaño, porque el otro no sabe, el deudor no sabe, que no le han puesto nada. Y tienes además el error de firmar en lugar de ir al juzgado de guardia a denunciarlo esto. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que podía hacer ese deudor? Y luego pagan intereses. Ese pago de intereses es una pérdida patrimonial. Es lo que culmina, lo que redondea el delito de estafa. Entonces, en realidad, esto, el que no se discuta hoy esto, el que hace años no se haya discutido, es lo que está conduciendo a esta discordia internacional. Esto había que haberlo discutido hace mucho, porque había otros métodos, hay otras maneras de hacer el dinero, mucho más civilizadas. Esto es un mecanismo de extracción. Esos intereses están reduciendo la cantidad de dinero en la realidad. ¿Y ya es tarde para, digamos, afrontar ese poder? Siempre estamos a tiempo. Es decir, China ha dado un ejemplo clarísimo en estos años de cómo un sistema
en el que el dinero es igual de fiduciario o de inorgánico, como gusta decirse ahora, Sí. Que que estamos hablando, pero sin embargo eso se hace por cuenta de la comunidad, eso se hace en nombre de todos, por cuenta de todos, eso no perjudica a nadie y eso es totalmente distinto. Una cosa es el crédito privado interesado, que es lo que domina en Occidente y aspira a dirigir el mundo, porque no le queda más remedio que dirigir el mundo para seguir haciendo esa estafa masiva a las sociedades, ¿entiendes? Bueno, pues muy distinto es si eso se hace por cuenta de la comunidad. Eso se puede regular, está ahora la blockchain, la cadena de bloques, un mecanismo muy seguro de organización de redes, eso se puede hacer de muchas maneras muy bien. Y el hecho de que no se discuta y de que se impida discutir, a mí me están impidiendo físicamente hablar de estos asuntos y se están usando recursos militares. Además, utilizan microondas para impedirte el descanso, el estudio, cualquier labor que vaya en contra de lo que ellos quieren. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, esto está pasando porque se les ha consentido. No hacía falta llegar a estos niveles. Es un consentimiento de toda la sociedad. Cada vez que se produce un desahucio, lo que está pasando es que están robando una casa. Y esto está pasando por toda Europa hace muchos años. Sí. Y no puede ser que esto siga así. Esto claro. Es un poco la razón por la que hablamos también. Y ahí, como decíamos, esta vinculación tan importante de los poderes económicos y sobre todo el sionismo dentro de esta situación que se está viviendo. Luis, ¿cómo estás viendo el escenario, el sionismo vinculado a la economía global? Sí, como sabemos, el sionismo ha implantado, ha impuesto al mundo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque esto tiene antecedentes históricos muchos siglos antes, le han impuesto al mundo, bueno, una arquitectura financiera destinada al saqueo, a la expoliación de los recursos de los pueblos, pero además de eso, legitimar, como bien lo expresaba Eduardo, el robo descarado de recursos, una extracción masiva de recursos que ha traído como consecuencia, bueno, que el 1% de la población mundial posee el 90% de la riqueza. Y mientras esta arquitectura financiera basada en el saqueo, en la estafa, en el latrocinio, condena a más del 90% de la población mundial a condiciones de pobreza inaceptables en pleno siglo XXI. Y es el enfrentamiento histórico que estamos enfrentando en la actualidad y donde este proyecto sionista, estas élites globalistas que monopolizan la economía, no tienen como objetivo a través de diversas estrategias como el tema del crédito, el tema de la deuda como un mecanismo de dominación, de expoliación de recursos, de esclavización de las sociedades, pero también tienen una agenda de guerra que está dirigida a consolidar ese dominio a nivel mundial. Lo estamos viendo en la actualidad con la guerra en contra del pueblo palestino, sí, con el genocidio del pueblo palestino y ahora en el Líbano también. A propósito de esto, ¿no? Porque es importante el gran conglomerado internacional financiero con el tema armamentístico y el tema de la guerra. Por ejemplo, mencionaba a BlackRock y Vanguard como grandes gestores activos y financieros de lo que ocurre en esta guerra contra Gaza. ¿Cómo estás viendo también esa vinculación, Eduardo, entre estas grandes empresas con el tema armamentístico, lo que está sucediendo en Oriente Medio? Bueno, en realidad la industria del armamento es una industria más. El mercado, casi el mercado de armas nucleares es un mercado más, claro, porque han conseguido demostrar que, bueno, se puede... Ahora, fíjate, está en las cuentas, hace poco he visto unas cuentas de Estados Unidos y ocupa tanto la partida de intereses como la partida de gasto militar. Es decir, el gasto de intereses, como sigue creciendo la deuda, abarca tanto como lo militar. El hecho es que estamos viviendo una especie de desfase
en los niveles de aceptación de toda esta discordia internacional. La guerra es un gran negocio, es un gran mecanismo de renovación de la demanda de dinero. La destrucción produce la reconstrucción, la llama, la está pidiendo, y eso es lo que hace que esto sea, pues, para esta gente, desde luego, un entretenimiento muy rentable, y para donde vives, si vives en ese suburbio de Líbano, donde han caído estas bombas esta mañana o no sé cuándo ha sido, pues te ha tocado, sencillamente, como dicen los médicos, ¿no? Te ha tocado. El caso es que no tiene ya esto más sentido que el que está la fuente de alimentación, la estamos alimentando todos nosotros al consentir este método de creación de dinero. Cualquier Estado de Occidente que hoy sigue aceptando que la mayoría del dinero, la mayor parte del dinero en su país, en ese Estado, se cree de esta manera, por el crédito privado interesado, como pasa hoy en Venezuela también, desgraciadamente, porque el hecho de que haya un poco de banca pública no basta para evitar eso. Hay que ver los capitales, hay que ver lo que está pasando, como, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela tiene prohibido financiar el déficit del Estado. Eso está en la ley del Banco Central, por ejemplo. Bueno, pues ya tienes ahí el indicador de por dónde va el sistema, ¿entiendes? Sí. Lo tiene prohibido el manantial de dinero público, tiene prohibido financiar al Estado, como en cualquier país de Occidente, porque de esa manera estás asegurando que ese Estado vaya a ser un buen cliente de la banca privada, que es lo que pasa, ¿no? Y en realidad esto de la guerra pues es un negocio más muy rentable, que desde luego produce mucho movimiento de dinero, y hace falta, claro, movimiento de dinero, eso les interesa a ellos. En realidad lo que tenemos que darnos cuenta es de que ese dinero que crean, esos intereses que se llevan, eso está encareciendo la vida de todo el mundo y está convirtiendo la escasez en el mismo negocio, ¿no? Y claro, luego vienen todos estos otros negocios añadidos, que es lo que les consentimos. Claro, y es, como decíamos, un interés que está apoyado precisamente por esa oleada que hemos visto de gobiernos en Latinoamérica y en otros países del mundo, gobiernos ultraderechistas, una nueva oleada, por supuesto, que estaremos hablando luego de la pausa en Texto y Contexto. ¿Cómo ha sido el sionismo y la economía mundial? ¿Cómo es la vinculación entre estos dos conceptos? Estamos hablando de esto en Texto y Contexto. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos sobre el dinero sionista, cómo opera el sionismo en la economía global. Tenemos acá en el estudio, me acompañan Luis Álvarez y Eduardo Guzmán para poder entender un poco este escenario, sobre todo en Latinoamérica. Luis, decía recientemente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que el capital, el gran capital, los grandes conglomerados se están viendo beneficiados de alguna manera por el lawfare que se está creando no solo en ese país, sino también de las medidas en otros países progresistas, y de esta manera hacen el control sobre los pueblos latinoamericanos, como decíamos, con gobiernos de izquierda. En ese sentido, preguntarte cómo el dinero sionista, cómo estos grandes conglomerados financieros están articulando con la ultraderecha en Latinoamérica para poder generar este tipo de poder. ¿Cómo estás viendo el escenario? Sí, bueno, en los últimos tiempos nos demuestran, nos evidencian que el sionismo tiene una estrategia muy clara en América Latina. Uno de los ejemplos más emblemáticos que podemos señalar es el tema de Argentina, donde tenemos al presidente Javier Milei, que es una persona que está totalmente alineada con los intereses del sionismo en Argentina y que, bueno, está facilitando a estos capitales el saqueo de los recursos naturales de Argentina, e inclusive cuando hablamos también del tema del poder anglosionista que subyace allí, porque
Los ingleses nunca aparecen, pero siempre están metidos en estos guisos. Fíjate que Milei ha tomado una decisión controversial, que es el traslado de sus reservas de oro del Banco Central de Argentina hacia la banca inglesa. De manera que una afrenta al pueblo de Argentina, tomando en cuenta el enfrentamiento histórico que existe en relación a la controversia por la isla de las Malvinas. De manera que en América Latina estos capitales están consolidando ese dominio y están, aparte de aplicar estrategias como el lawfare que tú señalas, que señala la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en Venezuela tenemos también una manifestación. Recuerda que la señora María Corina Machado ha mostrado su simpatía absoluta con estos intereses sionistas en Venezuela, de manera que la estrategia es muy clara. El sionismo pretende posicionarse para el dominio financiero de los recursos naturales y, bueno, entre otras cosas, uno de sus objetivos es que ellos no quieren por ningún concepto el tema de la soberanía de los gobiernos. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, bueno, el gobierno venezolano ha sido objeto de la más brutal agresión a nivel mundial, porque recordemos que el sionismo no es solamente el brazo financiero y el tema del complejo militar, industrial, financiero, comunicacional y diplomático, sino que el sionismo también es agresión, es manipulación mediática. De manera que sí. El sionismo en América Latina está en ofensiva y los pueblos latinoamericanos tenemos que tomar plena conciencia de ese peligro inminente. Hablábamos precisamente de Argentina y preguntarte, en este caso, Eduardo, cómo la derecha internacional está tomando el dinero sionista, teniendo en cuenta, por ejemplo, a Javier Milei, ese plan económico que ha hecho en la Argentina. Recordemos, una pobreza de más del 52% en los últimos meses. Sí. En realidad, esta derecha que se asocia con el fascismo, se le relaciona fácilmente con el nazismo, cosas de esas, ¿no? En realidad es una derecha que vive del descontento y del agotamiento de las expectativas políticas para una parte de la población en estos gobiernos del neoliberalismo, sean de izquierdas o de derechas, porque esto es lo que hay en Occidente. Entonces aparecen estos personajes que son necesarios porque complementan, dan una salida, de repente ofrecen algo diferente, ¿no? Pero no son eso que parece tampoco, son peones del capital financiero internacional y están ahí para administrar esta estafa del dinero sionista, como lo hemos llamado alguno, porque hay que llamarlo así porque está vinculado a ellos, tiene en su centro esos banqueros que estaban detrás, pues ese banquero que recibe la declaración Balfour, por ejemplo, que es como el documento constitutivo del Estado de Israel realmente, ¿no? Pues estos banqueros son ellos y sus familias, unos pocos, los que luego controlan las bancas nacionales. Esto es lo que hay que entender. Y esas bancas nacionales privadas, bajo control internacional, son las que permiten hacer operaciones como el COVID, por ejemplo. Se lanza esa patraña del COVID por el mundo entero con ayuda de gobiernos de izquierdas, de derechas y de todos los colores, porque nadie interfiere en eso, porque están todos sometidos a la misma disciplina monetaria. El problema que tenemos en el mundo y en Latinoamérica en particular es que no necesita hoy el capital internacional, que es esencialmente financiero, y esto está demostrado, las bolsas del mundo están muy bien comprobado que están dominadas por un reducido núcleo de entidades financieras. Eso se comprobó científicamente, como dice. En el año 2014 hay un artículo de unos economistas suizos estudiando eso. Bueno, el hecho es que esta gente no necesita ni siquiera el control físico de las poblaciones o de los recursos para mantener el control que les interesa, que es la extracción. Antes hacían falta los ejércitos, hacían falta el esclavismo físico, por así decir, pero ahora mismo lo tienen muy sutil y eficazmente organizado a través del puro mecanismo del dinero y el interés. Está sacándose los recursos de los países, se están yendo sistemáticamente a financiar esas otras operaciones, las bélicas, el complejo militar industrial de Estados Unidos. Lo estamos financiando todos, la izquierda y la derecha por el mundo entero, porque se está aceptando una forma de dinero obsoleta, que es un
privilegio que es absurda y que no hace más que empobrecer o mantener la escasez en las poblaciones, que es de lo que viven. Hablabas de una disciplina monetaria, financiera, sí. que efectivamente se organiza de alguna manera con los medios de comunicación, ese gran emporio mediático en el mundo que también tiene que ver, Luis. ¿Cómo estás viendo también en ese sentido el manejo de los medios de comunicación dentro de dentro de esa gran disciplina que se está dando en el mundo desde el punto de vista económico y financiero? Sí, recordemos que el sionismo concentra prácticamente el 90% del poder mediático a nivel mundial. Las grandes corporaciones de la desinformación, en este caso, pertenecen a estos capitales sionistas y tienen ellos, a través de esa manipulación de la narrativa a nivel mundial, bueno, logran de alguna manera posicionar, legitimar ese plan de dominación a través del tema de la economía especuladora, del tema de los desahucios. Ellos tienen una estrategia para hacer ver a la población mundial, bueno, que la economía, esta arquitectura financiera internacional, tiene una forma de funcionamiento y que es legítimo, que bueno, que en España se ejecuten desahucios masivos, claro, en toda Europa, que se creen el que está desempleado quede en la total miseria y que la mayoría de la población mundial esté enfrentando los rigores de ese sistema desigual, basado en la estafa, basado en el latrocinio, y que el brazo mediático es el que se encarga de legitimar esa estrategia, esa narrativa, ese discurso. Correcto. Los medios de comunicación y redes sociales en general, Eduardo, Sí. porque efectivamente decía un brazo mediático, Sí, que también ha buscado a través de las redes sociales, pues como lo hemos visto, a través de bots, a través de inteligencia artificial, este dominio y esta disciplina. Sí, yo te quería añadir algo a esto que dice Luis, y es que nosotros los humanos vivimos siempre en una realidad que es como interpuesta, que es la realidad que nos impone nuestro lenguaje. Es decir, estamos siempre mediados por el lenguaje. Como decía un distinguido lingüista, nuestro instinto es la racionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos meten otro lenguaje, pues jugamos con ello también, estamos acostumbrados y a la gente le gusta, al niño le gusta, al adolescente le encanta esto de los medios y le dominan fácilmente por ahí, le atrapan fácilmente, porque estamos siempre metidos en una realidad virtual, aunque no lo parezca. Por eso estamos llamando virtual a esta realidad que están utilizando muy bien nuestra manera de ser para enganchar a la gente y mantenerla en un mundo en el que realmente están cada vez más lejos de vivir o de sentir lo que podrían realmente, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa, se está abusando de los fallos profundos que tiene la psicología humana realmente también, porque por eso se aceptan tantas cosas, ¿no? Estamos ahora asistiendo a la película de Gaza, ¿no? Da lo mismo, es como otra peli más. Sabes que no te está cayendo a ti encima y está medio mundo viendo cómo se bombardean hospitales. Es mejor bombardear hospitales porque así los siguientes bombardeados no van a tener donde curarse, ¿no? Es más eficaz todavía. Pero da lo mismo, parece que se hace ruido. Yo he intentado con organizaciones de defensa de Palestina hablar de dinero también, ¿entiendes? Y decir, ¿por qué no dejamos de financiarlos? Porque al fin y al cabo esto está siendo financiado por este mecanismo que llamamos dinero sionista, que es absurdo y que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Bueno, pues no lo he conseguido, que en esas organizaciones se empieza a hablar del dinero también, ¿entiendes? Pero me doy cuenta de que estamos en una situación en la que estamos colaborando muchos. Sin darnos cuenta, la gente sigue colaborando en el propio malestar organizado, que es de lo que vive esta gente. Correcto. Así nosotros, por supuesto, muy atentos a lo que sucede. Lo comentabas, es una película, es un genocidio que está ocurriendo como si fuese precisamente una película de Hollywood para Occidente, y resulta de que va más allá desde el tema financiero, por supuesto, todo lo que implica este gran emporio armamentístico y financiero. Pero, ¿qué opina usted? También a través de su opinión, nosotros acá
nos hacemos eco de lo que opinan nuestros usuarios sobre este y otros temas en texto y contexto. Le invito a participar en contáctenos@telesurtv.net para que usted también tenga opinión sobre este y otros temas de América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Lamentablemente se me termina el tiempo. Muchísimas gracias, Eduardo, Luis, por su tiempo con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias. Los veo en otra oportunidad. Siga con nosotros.